Bienvenidos. Focalizaremos nuestra atención en este momento en la unidad 3, la logística y los canales de distribución. Nuestro objetivo será identificar la importancia de la selección e integrantes de los canales de distribución. Tomaremos en cuenta los fundamentos de logística que hemos estudiado en las unidades anteriores y la aplicabilidad que éste tiene con el marketing. Tenemos tres grandes temas. En primer lugar, hablaremos del transporte y los almacenes, luego los tipos e integrantes del canal de distribución y finalmente hablaremos de la logística o distribución inversa. Hablemos de la función del transporte. Esta función se ocupa de todas las actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos desde un punto de origen, que tradicionalmente es el almacenamiento en un centro de distribución o un almacén, hasta el lugar del destino correspondiente, que puede ser donde el consumidor final, donde un minorista o un distribuidor. La función del transporte es importante. ¿Por qué? En primer lugar, permite la disponibilidad de los productos al alcance de los consumidores o al alcance del detallista o al alcance del distribuidor, de acuerdo a cómo tengamos definido el canal de distribución. En segundo lugar, interviene directamente en los costos de la empresa. Entre más eficienticemos el proceso de transporte, los costos bajarán en la organización. Además, permite almacenar productos hasta que sean demandados. La gestión de distribución y almacenes nos ayuda a, en base a la demanda, definir cuáles son los niveles de inventario. Además, determina la velocidad de movimiento del producto a lo largo de la cadena de abastecimiento. Cómo vamos a ir moviendo el bien a lo largo del canal de distribución. Y por otro lado, también define factores como la ubicación de las plantas productivas, los almacenes, las tiendas y el alcance del mercado. Bien, hablemos ahora al menos de los 4 tipos de transporte más importantes. El transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre y el transporte ferroviario, que no es visto acá en nuestro país. Pero igual, hablemos de él. Vamos a plantear algunos criterios y vamos a ver cuál es la relación que tienen estos criterios con los diferentes tipos de transporte. Para el caso, el costo. No hay duda que en el tipo de transporte aéreo el costo es mucho más alto y el costo, de acuerdo a la cantidad o el volumen de producto transportado, el marítimo es el más bajo. En el tema de velocidad, cuando tomamos ese criterio, el transporte aéreo es mucho más alto con respecto a los otros 3 que estamos analizando. Cuando hablamos de accesibilidad, el transporte terrestre es el que logra llegar a partes mucho más distantes con respecto a los otros 3 tipos de transporte. La confiabilidad, el transporte aéreo la tiene mucho más alto. En temas de protección, también el transporte aéreo es mucho más eficiente. Cuando hablamos de flexibilidad, seguramente el transporte marítimo es el que mejor maneja este criterio debido a que podemos trasladar grandes volúmenes en un portacontenedores. Y la frecuencia, el transporte aéreo da mucha más disponibilidad para poder enviar nuestro producto. Ahora hablemos de los centros de distribución. Es una infraestructura logística en la cual almacenamos producto, realizamos despachos de órdenes a clientes, ya sea mayoristas o detallistas, y por otro lado, hacemos diferentes actividades complementarias. Entre ellas, desconsolidamos la carga paletizada, preparamos pedidos o el famoso picking, facturamos, programamos las rutas de transporte, controlamos el inventario y también podemos hacer logística inversa. ¿Cuáles son sus funciones y objetivos principales? En primer lugar, lograr el movimiento diario de bienes que entran y salen de la compañía. En segundo lugar, mantener los inventarios previstos de materiales y mercancías al mínimo costo, de acuerdo a las políticas de inventario definidas por la organización y los recursos financieros disponibles para este proceso. Otra función es controlar los niveles de inventario
la facturación y la preparación y entrega de pedidos. Podemos ver en esta lámina un flujo típico de la gestión de distribución, en donde llega un transporte al almacén, es descargado el producto, se controla y se manipula en la recepción, hay un proceso de control de calidad del producto, se ingresa al almacén, se almacena en diferentes mecanismos físicos. Luego, cuando ya vamos a la etapa de la preparación de pedidos, desalmacenamos el producto, luego lo desplazamos a la zona de preparación, hacemos el picking, consolidamos los pedidos, hacemos un traslado para poder entregar el producto y enviarlo a el ente que está requiriendo. En segundo lugar, hablaremos del canal de distribución. Definámoslo. ¿Qué es entonces el canal de distribución? Lo podríamos definir como áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales el fabricante o productor coloca sus servicios, sus bienes en manos del consumidor final. Y para esto utiliza diferentes intermediarios para poder llegar a los lugares más remotos. Las empresas deben desarrollar una estrategia de distribución. ¿Por qué? Para agregar valor al negocio, para reducir sus costos, para mejorar el indicador de cobertura de mercado, disminuir los tiempos de entrega y hacer más accesibles sus bienes y servicios para el cliente. Pero cuando vamos a definir la estrategia a utilizar en el canal de distribución, debemos de plantearnos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué control quiero efectuar sobre mis productos? ¿Deseo llegar a todos los rincones del país? Esa respuesta de cobertura nos ayudará a tomar decisiones en el canal de distribución. Otra pregunta puede ser, ¿voy a intervenir en todas las actividades promocionales o lo voy a tercerizar con un distribuidor o con un detallista? ¿Dispongo de un gran equipo comercial? ¿Qué nivel de información deseo? ¿Cómo es mi infraestructura logística para servir a mi cliente? ¿Deseo estar en el mercado los 365 días y las 24 horas? Cuando respondemos cada una de estas preguntas, tenemos la definición del tipo de canal de distribución. Al menos tenemos 4 tipos de canales de distribución. Un canal directo o con 0 etapas. ¿Cuándo se da este? Bueno, cuando la empresa productora entrega el bien o el servicio directamente al consumidor final. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ningún canal intermediario para poder llegar al cliente. Tenemos un segundo tipo, el canal detallista o con una etapa. En este sistema de distribución utilizamos un canal intermediario para poder llegar al cliente final. Este canal, si siempre, es un canal detallista, el cual puede operar a título individual como una cadena de detallistas. Otro tipo es el canal distribuidor o con 2 etapas. En este caso, el mercado es atendido por 2 intermediarios, ubicados en diferentes niveles. Hay un mayorista y hay un minorista o detallista. En este sistema, comúnmente, los mayoristas son establecimientos comerciales que adquieren bienes o servicios a gran escala y luego son entregados a los detallistas para que estos finalmente entreguen el bien al consumidor final. Y un segundo tipo, un último tipo, es el canal broker o con 3 etapas. Este tipo de distribución opera por medio de 3 intermediarios. Aquí interviene un broker, un distribuidor y un detallista para poder llevar el producto directamente al consumidor. Y finalmente, dedicaremos tiempo para hablar de la logística o distribución inversa. ¿Qué es entonces la logística inversa? Es un macroproceso de planificación, implantación y control de forma eficiente y al coste óptimo del flujo de materias primas, materiales de producción, productos acabados. ¿Desde dónde? Desde el punto de consumo hacia el punto de origen.
Pongamos algunos ejemplos. Las empresas gaseras, cuando entregan el tambo de gas, están haciendo una logística directa. Pero cuando llegan a su casa a retirar el tambo de gas vacío, están haciendo un proceso de logística inversa. Las empresas, por ejemplo, que producen agua embotellada, por ejemplo, de 5 galones. Llegan a su casa, entregan el producto terminado, haciendo una logística directa, pero retiran también una botella vacía. Y ahí están haciendo logística inversa. Entonces, ¿qué operaciones incluye la logística inversa? La gestión de material sobrante del inventario, obsoletos, devoluciones de compras, devoluciones de clientes, recuperación y reciclaje de embalajes, envases, residuos peligrosos, devolución de productos electrodomésticos, electrónicos o de informática, gestión de residuos, gestión de recuperación y gestión de retornos. El enfoque de la distribución inversa tiene al menos 3 grandes objetivos. En primer lugar, reducir los costos con la implementación de técnicas que agreguen valor a la empresa. ¿Qué queremos con esto? Maximizar el valor del producto al ingresar. En segundo lugar, reducir impactos ambientales. Y lógicamente con esto, la empresa trabaja en un sistema de responsabilidad social empresarial, lo cual hace que el cliente tome a bien apoyar la función que ella está tomando. Y en tercer lugar, generar un cambio en la cultura organizacional de tipo estratégico, táctico y operativo para diseñar la mejora continua de sus procesos. ¿Qué beneficios nos puede dar en una organización la logística inversa? En primer lugar, el servicio de retorno mejora la satisfacción del cliente. Incrementamos la disponibilidad de partes de repuesto, principalmente cuando hacemos logística inversa de electrodomésticos, de computadoras, etcétera, etcétera. Retroalimentamos oportunamente la recuperación temprana, mejoramos la calidad del producto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo procesos de reingeniería, hay reparaciones proactivas y la empresa también toma un modelo de imagen verde. En términos de costo, los beneficios pueden ser que reducimos el riesgo de responsabilidades legales, porque la empresa está trabajando con responsabilidad social empresarial. Hay recuperación del valor con materiales y componentes que retornan a la compañía. Recuperación en cierta medida del valor de mano de obra invertido en ese producto terminado. Reducimos el riesgo de la obsolescencia. Se decrece la producción de partes de repuesto y reducimos también los retornos. Y en términos de seguridad ambiental, reducimos su impacto, cumplimos las legislaciones vigentes y recuperamos de forma más confiable los productos defectuosos. Muchas gracias.